Muy buenas noches, arrancamos este jueves de Así Somos para conversar de uno de los mayores, por no decir el mayor escándalo en la historia del fútbol. Estoy hablando del FIFA Gate, historia de fraude y corrupción retratada, muchachos, en una serie que tiene como protagonista al polémico, escandaloso y chileno Sergio Jadwe. Arrancamos al parte. Ni más ni menos, querido amigo, señor director, cuando quiera comenzamos a ver el tráiler. Protagonizada ni más ni menos por el conocidísimo actor internacional a esta altura, Andrés Parra, que hace de Jadwe. También está Carla Souza, Paulina Gaitán, y además de un tremendísimo y nutrido cantidad de elencos de actores chilenos. Y ojo, dato para la suma, es que algunas locaciones tienen que ver con los pasillos y oficinas de nuestro canal. El famoso FIFA Gate, que es lo que retrata esta serie en el canal de pago Amazon, habla respecto al ascenso, poder y posterior caída de Sergio Jadwe. Mucho ojo, porque esto no solamente es entretenido, tiene parte de ficción, tiene parte de mucha verdad, y dejó la patada. Se vienen querellas. ¿Cuán real es realmente esta serie que hoy día está dejando la patada? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy en Así Somos. Se viene con todo, queridos amigos. Sí, se viene con todo. Vamos a desmenuzar todo este escándalo que involucra también, por supuesto, lamentablemente, a la Asociación Nacional de Fútbol de nuestro país. Como tú bien decías, Salfate, en esta serie hay mucha ficción, pero también hay mucha realidad. De hecho, quiero destacar de inmediato al actor Andrés Parra, que es un colombiano que interpreta al chileno Sergio Jadwe, que también tuvo una preparación bien importante para este personaje, lograr hablar como chileno. Fíjate que él estuvo en clases con la coach vocal y la tremenda actriz como es Loreto Araya, que ella es la directora de Pro Voz, y él decía justamente que lo que más le había complicado de todo este personaje era este acento cantadito que tenemos los chilenos, que es bastante especial. Bueno, este actor también ha interpretado a otros grandes personajes, como por ejemplo Pablo Escobar en El Patrón del Mal, también a Hugo Chávez en El Comandante, y el año pasado también integró un gran elenco junto a Ricardo Darín en una película. Entonces estamos hablando de una serie que tiene un tremendo elenco, también vemos muchos actores nacionales, y es una serie que yo la empecé a ver, no la he terminado, pero debo confesar que no me llamaba pero para nada la atención, y después de ver unos pocos capítulos, wow, sí, engancha, sí. Oye, solo sumar a los antecedentes de preparación del personaje, que de hecho Andrés también contó en entrevistas, se dedicó a ver muchas entrevistas de Jadwe, y particularmente análisis que realizaba María Luisa Cordero, la doctora Cordero, que está los miércoles en Mentiras Verdaderas en nuestro canal. Él se dedicó a ver entrevistas, perfiles que daba la doctora Cordero, para entender un poco este lado más oscuro, más desconocido del señor Jadwe. Un psiquiátrico. Más psiquiátrico, claro, como este lado de cómo lo visualizaban también los medios. Una serie que tiene como protagonista Jadwe, como bien decía Monty, pero que Salfate, Nené, la expareja, la ex señora de Jadwe, hasta entonces ocupa un rol súper protagónico para algunos, y me incluye una serie llamada un poco machista, porque ponen a Jadwe un poco como el títere de Nené. ¿Realidad o ficción? Lo vamos a ir revisando a lo largo de este capítulo, pero quiero pedirte si podemos conversar de lleno de entrar a la FIFA y este FIFA. Ningún problema. ¿Quién? ¿Cómo es este caso? A ver, vamos entrando en materia, vamos haciendo el contexto. Como todo el mundo sabe a esta altura, que era un secreto a voces, pero esto revienta el 27 de mayo del año 2015, hace 5 años prácticamente, en la víspera número 65 del Congreso de la FIFA, donde el universo del fútbol hizo un Big Bang. Estalló en 1000 pedazos cuando 7 dirigentes, ni más ni menos, fueron apresados en el lujoso Hotel Baur en Zúrich. Todo esto a pedido de la justicia norteamericana, donde está metido el FBI, grabaciones secretas, soplones de camarín, etcétera, etcétera, y que también imputó en aquel entonces a 5 empresarios relacionados con el deporte. La pregunta del millón, que es el famoso FIFA Gate. Atención con este video que lo explica todo. Miren, a ver. El golpe a la corrupción en la FIFA afecta a 7 altos cargos del máximo organismo del fútbol mundial. Entre los detenidos, a petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos, hay 2 vicepresidentes de la FIFA. Están acusados de organización mafiosa, fraude masivo, aceptación de sobornos y blanqueo de dinero. Los detenidos son Jeffrey Webb, presidente de la Confederación de Fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.
Eugenio Figueiredo, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, largo tiempo bajo acusaciones y sospechas. José María Marín, presidente de la Federación Brasileña de Fútbol y presidente del comité organizador de la Copa del Mundo de Brasil en 2014. Eduardo Lee, responsable de la Liga de Fútbol Profesional de Costa Rica, que iba a ser nombrado el viernes miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA. Rafael Esquivel, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Julio Rocha, presidente de la Federación Nicaragüense de Fútbol. A Jack Warner, un veterano en sospechas de corrupción, la policía no le encontró en la habitación cuando fueron a detenerle. Tuvo que dimitir de la presidencia de la Confederación de Fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Entre otras cosas, está bajo sospecha el proceso de selección de sedes, tanto de Qatar como de Rusia. El ministro de Deportes ruso, Vitaly Mutko, y el jefe del comité organizador de Rusia 2018 están en el mismo hotel en el que fueron detenidos los altos cargos de la FIFA. Rusia ha negado que estas detenciones por corrupción puedan dejarle sin el Mundial de Fútbol de 2018. Veíamos entonces a unos de los tantos involucrados, si no todos, quienes han sido parte de este tremendo escándalo que ha dado la vuelta al mundo, que también ha desilusionado a muchos hinchas. Y lo que más me llama la atención es que la FIFA es una asociación de asociaciones sin fines de lucro. Tiene más asociados que la ONU. O sea, y aún así vemos que entre una pasadita y otra se guardaban bastantes billetes en el bolsillo. Absolutamente, querida amiga. Fíjate que, de hecho, para que ustedes entiendan, esto que explota en el año 2015, ya en ese año habían trabajado en la colaboración de la investigación que cuenta como testigo protegido, con familia y todo, que se arrancó de Chile, dada por el FBI hasta la actualidad. La verdad es que esto comienza al principio a poquito, pero insisto, era un secreto a voces. Uno veía una danza de millones, de cómo obviamente de repente algunos países se adjudicaban obviamente el próximo mundial. Y decían, pero ¿cómo? Pero si allá ni siquiera a la gente le interesa la pelota. Entonces, la verdad es que esto todo el mundo lo sabía y lo aceptaba. Pero, obviamente, esto era un círculo de hierro completamente protegido. Finalmente, cuando esto se sabe, se dan cuenta que hay informantes, personas que, al verse involucradas y encerradas en las investigaciones internacionales, dicen, ¿saben qué? A mí, péguenme un perdonazo porque yo voy a colaborar y voy a vender, digamos, como ha sucedido, lo digo como mafia, como ejemplo, en donde alguna vez agarraban a alguien de la Cosa Nostra y decía, ¿saben qué? En vez de irme en cadena perpetua, por último prefiero que irme de pescador a una playa desconocida, pero cuento absolutamente quiénes son todos y cómo funcionaba esta asquerosidad, digamos, de platas que iban y venían y coimas millonarias, donde son cientos de millones de dólares que la gente se iba echando al bolsillo según su cargo y según los pases que hacía. Bueno, fíjate que... De hecho, Salfate, maestro, solo para complementarte, la propia ex señora de Jadwe, Nene Facuse, en entrevista con La Mañana de Televisión, en algún momento comentó, y abro comillas, dice, cada vez que viajaba Jadwe a Paraguay, llegaba con sobres de cuero de 20.000 o 30.000 dólares con el logo de la Confederación. Eso era por lo bajo cada vez que llegaba, un poco para poder ir entendiendo esta danza de millones que se movía y que efectivamente empezó a generarse como una, vamos a decir, nosotros no estamos haciendo una acusación ni nada, pero vamos a hablar de la palabra mafia, que se empezó a organizar con personas que algunos efectivamente estaban entrando en este mundo oscuro y otros que también tenían antecedentes pasados. Y acá no estoy haciendo una acusación, pero el año 2011 Zoom Deportivo, ¿se acuerdan de ese programa de deporte ya extinto? Sí. Hizo un reportaje, de hecho, de Sergio Jadwe el año 2011. Recordemos que todo lo de la FIFA se está investigando fraudes desde el 91, pero el 2011, cuando todavía no era tan mediático, no era conocido, Zoom Deportivo hace un reportaje. Entre otras cosas, el reportaje acusaba a Sergio Jadwe de fraude y estafa en su gestión en los equipos de La Calera y también La Serena. Lo acusaba de deudas con los futbolistas, de multas por no pago de las previsiones, de irregularidades en los balances. Lo vinculaban a él con extraños negocios con Miguel Nasur, que pertenecía a Santiago Morning. Y además hacían una pregunta: ¿cómo llega Jadwe a ser presidente de La Calera si en ningún momento se hizo elecciones ni se llamó a los socios a votar? ¿Por qué cuento estos antecedentes? Porque creo que si bien Jadwe llega no entendiendo esta realidad a nivel FIFA,
él tampoco era una blanca paloma desde los inicios. Al parecer, eso es lo que ha dejado los reporteos constantes. Ahora, fíjate que tú marcas una fecha que es muy importante, año 2011. Ojo, las pesquisas de cómo comienzan a meterse hasta finalmente tener todos los antecedentes del 2015, precisamente nace en el año 2011 con los aportes, digamos, de información que hace el dirigente arrepentido, según él, que es Chuck Blazer, ¿cierto? El miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA y secretario general de la CONCACAF. Todo esto giraba alrededor de hechos que implicaban soborno, fraude, lavado de dinero, como si hiciera falta, digamos, con ya la cantidad de plata que tenían. Todo esto que partía desde el año 1991, la investigación del 2011, del año 1991 pasaban plata debajo de la mesa, vinculado, entre otras cosas, a la venta de derecho de transmisión. Estamos hablando de una cantidad de millones de dólares que podrían, obviamente, solucionar el problema del COVID-19, digamos, en términos de canastas familiares. Marketing, patrocinios obviamente, para todas las Américas en términos de competencia, organizadas por la FIFA, suma y sigue, y tan chulo que entre las primeras cosas que pillaron era la venta ilegal de entrada, pues así como, oye, ¿cuántas entradas me corresponden a mí? 200, pero en la platea presidencial, y las vendían, pues. Eran así de lo más kuma hasta que se pasaban maletines llenos de fajos de billetes. Ahí uno se pregunta qué necesidad tendrían de vender entradas de esa manera. Mira, es súper importante lo que tú mencionabas con respecto a las transmisiones, porque recordemos que la televisión finalmente hizo al hincha del fútbol un cliente. Desde los canales premium, por los que uno tiene que pagar si quiere ver un campeonato en especial, también los viajes. Hay todo un sistema de que si juega Chile en tal parte en un mundial, los chilenos son los primeros en comprar paquetes de viajes para ir a verlo en vivo y en directo. También el conglomerado que existe con el marketing, la ropa deportiva, por ejemplo, que los futbolistas tengan una cierta marca en sus atuendos. Los videojuegos, recordemos que también hay todo un tema ahí con estos juegos virtuales que generan mucha plata. La moda, la gente quiere vestirse como los futbolistas, también el estilo de vida de ellos. Monty, los autos, es todo. Solo un paréntesis, en el término de los videojuegos tan importantes, ¿sabe cuánto llegó a recaudar la suma, por ejemplo, de juegos como PES o FIFA? Casi 1.000 millones de dólares, porque hay personas que se compran la consola y es el único juego que compran, que adquieren, es el de fútbol. Y se juntan, hacen asado y hacen pichangas virtuales y nunca se compran ningún juego más. Son millonarios. La cantidad de plata que corre es que, como tú dices, Monty, ¿para qué más? Porque esto ya era un deporte personal que tenían los dirigentes. Es como ya, ¿de dónde sacamos billetes ahora? Invéntete tal cosa, aquí yo coimeo a tal tipo, todo lo demás. ¿Dónde queremos hacer el mundial? Bueno, el que se ponga con más. ¿Cuál es el problema? Eso tiene que ver un poco con la lógica o poco lógica del ser humano, que a medida que más vas teniendo, más quieres, más vas gastando también. De hecho, la serie, y no voy a hacer un spoiler porque está también en el tráiler, muestra muy bien que muchos de estos viajes, los grandes presidentes de las federaciones de fútbol de su país gastaban plata ¿en qué? En trago, en mujeres, en fiestas alocadas de alguna forma. El marketing tiene un poder tremendo, y hay una parte en el primer capítulo, de hecho, que creo que es una frase súper decidora. Dice, en América del Sur principalmente, en toda América, pero América del Sur puntualmente, ser presidente de una asociación de fútbol está a la par, a nivel de lucas que tú mueves y del poder que tienes, está a la par de ser un presidente de la República, incluso muchas veces y en muchos lugares superándolo, porque efectivamente el negocio del fútbol, que es un negocio, mucho, y a lo mejor el amigo o la amiga que está en la casa dirá, para mí es pasión, efectivamente, pero con esa pasión se hace un negocio tremendo, y es un negocio que va cruzado por la política, o sea, no lo podemos dejar de lado. Más adelante vamos a hablar de episodios, por ejemplo, como la salida de Bielsa, que tiene que ver con temas éticos, de cómo se estaba manejando la NFP, pero que también tiene temas políticos. La política atraviesa el fútbol, no se pueden analizar por separado.